¿Por qué Montevideo no tiene metro? El sistema de transporte público de Montevideo se basa en buses y taxis o bondis y tachos para los más puristas del canal. Un sistema que no colma las expectativas de casi nadie. ¿Por qué entonces no tenemos un metro? ¿Fue alguna vez una opción y sería viable construir uno? Historia y proyectos fallidos del Metro de Montevideo. En 1868 teníamos un servicio de tranvías tirado por caballos. En 1906 evolucionó a eléctrico. Conectaban la aduana con el Hotel de los Pocitos. Este video de 1929 es prueba de ello. Se ven las vías ahí debajo rodeando la Plaza Independencia. En 1957, la última línea de tranvías se sustituye definitivamente por modernos trolebuses y autobuses. En lo personal, tengo un vago recuerdo de subir a un trolebús. Los 544 trabajadores de la cooperativa estarán amparados en el nuevo llamado para cubrir los 82 servicios que estaban autorizados por la Intendencia de Montevideo. Estas imágenes muestran la última salida de la línea 60 de troleys. Estuvieron activos hasta 1992, así que los números me cierran. Las primeras propuestas de un metro en Montevideo fueron entre 1940 y 1960. Francia y Japón querían llevarlo a cabo. Eran líneas subterráneas que irían por debajo de la Avenida 18 de Julio, 8 de Octubre y Avenida Italia. En 1954, la misma empresa que participó en la construcción de uno de los subterráneos de Buenos Aires nos propuso hacer uno. Por cierto, el subte de Buenos Aires se inauguró el 1 de diciembre de 1913. Fue el primero de América Latina, del hemisferio sur e incluso anterior al de España. Argentina era, en las primeras décadas del siglo XX, un país que coqueteaba con ser el más rico del mundo. La concesión propuesta en Uruguay para 1954 permitía su usufructo por 75 años, y ese fue el principal motivo de su fracaso. Pero hay otros dos. Montevideo se sitúa sobre una zona rocosa, aunque para otros eso es una leyenda urbana. Según un estudio de la Organización de los Estados Americanos, esto implicaba mayores costos. Aunque hoy se sabe que una zona rocosa hace del lugar ideal para construir un subterráneo, tiene una gran virtud: te da mayor seguridad de permanencia y durabilidad. El suelo de Buenos Aires es lo contrario, por tanto la estructura no es tan firme, pero también es cierto que les ayudó a tener líneas subterráneas muy amplias y extendidas. Ambas situaciones tienen por igual pros y contras. La segunda causa de aquel fracaso fue la cantidad de población que vivía en Montevideo. Se consideraba baja, lo suficiente para no justificar su gasto. Cabe entonces preguntarnos si aquella decisión fue falta de visión. Entre 1995 y el año 2000 resurge el debate en un contexto de mayor viabilidad. La población de Montevideo y Ciudad de la Costa se acercaban al 1,5 millones de habitantes, un parque automotor con crecimiento acelerado y los primeros síntomas de congestionamiento en el tránsito.
se hablaba de la necesidad de descentralización de la ciudad y racionalización urbana. El proyecto propuesto costaría cerca de 900 millones de dólares. La primera línea se construiría en 32 meses. Uniría Ciudad Vieja con el hipódromo de Maroñas a una velocidad promedio de 40 kilómetros por hora, en contraste con los 17 que circulaba el transporte del momento. Pero ya sabes, quedó en la nada. El tema resurge en los siguientes años, pero, como ya sabemos, nada. En 2018, el director de operaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, experto en transporte, dijo que los trenes subterráneos no necesariamente son una opción viable para la ciudad, ya que requieren una inmensa inversión de capital que es difícil de justificar. Marco Caltieri, autor del libro Metro de Montevideo y director de la serie audiovisual homónima, expone un problema menos técnico, más bien cultural. Marco dice: es como si los egipcios, en lugar de legarnos las pirámides, nos hubieran dejado una discusión sobre si hacer pirámides o no. Hoy existen factores que impiden tener un metro en Montevideo. Población y demanda. Montevideo tiene 1.3 millones de habitantes. Sumando Canelones no llega a 1.4 y la población no crece. De hecho, decrece. Para tener un metro rentable se necesita una demanda de pasajeros muy alta. Costos elevados. Construir un metro implica una inversión multimillonaria. Es imposible recuperar la inversión, excepto casos como Hong Kong o Tokio, que generan ganancias no por ventas de pasajes, sino por su negocio en bienes raíces. Cuando construyen un metro, también construyen propiedades residenciales y comerciales sobre sus estaciones. En cuanto a los costos operativos de un metro, lo normal es perder. De los países occidentales, solo Londres empata y su boleto es muy caro. La norma es el subsidio estatal. Por cierto, este logo lo diseñó un uruguayo. Geografía y suelo. Montevideo es una ciudad extensa y con baja densidad de población. Sobre el suelo incide cada vez menos. Un suelo duro aumenta la inversión inicial, pero abarata la operativa por requerir un menor mantenimiento. Sistema de transporte existente. El sistema actual no es suficiente. Está llegando a un punto crítico, pero aún lejos de otras ciudades. Mi experiencia en Ciudad de México fue inolvidable. Sí, todo para decir que fui a México, obvio. Me tomé un bondi desde el aeropuerto al centro de la ciudad. Me topé con un tránsito colapsado, desesperadamente lento. Miro al conductor y a mi alrededor esperando una reacción, todos con cara de póker. Le pregunto al conductor si se trata de algo atípico. Me responde con una profunda voz de mexicano. Reggaetón por siempre, la mente maestra, papi. Me responde que es normal para ellos. Así lo viven cada día. Nosotros aún no. Si la población y densidad condicionan la construcción de un metro, ¿por qué hay ciudades pequeñas con metro? Ciertas situaciones crean condiciones favorables. La historia y planificación temprana es una de ellas. La ciudad de Lausanne, en Suiza, no llega a los 150.000 habitantes, pero tiene un metro. En 1991 inauguró su primera línea. En 2008, una segunda línea completamente automática.
y están anunciando su tercera línea, la M3. Conectaron el centro de la ciudad con centros estudiantiles y otras ciudades. Eso justificó su inversión. Mientras Lausanne inaugura su metro en 1991, acá se habían suprimido todas las líneas de tren de pasajeros desde 1988. Se reactiva recién en 1993 con la línea Tacuarembó-Rivera. No, es peligroso. ¿Peligroso por qué? ¿No sabes que acá en Uruguay no andan mal los trenes? Hoy sigue siendo la única línea de pasajeros operativa en todo el Uruguay. Con la nueva línea de tren de cargas del Ferrocarril Central, está el sueño del tren de pasajeros, dicen algunos por ahí. La densidad y el turismo son clave. Palma de Mallorca, en España, tiene un metro-tren gracias a la alta afluencia turística y a la necesidad de conectar puntos estratégicos de la ciudad. La conexión con otras áreas metropolitanas también importan. Hay ciudades pequeñas con metro porque forman parte de un área metropolitana más grande. Se da mucho en Japón o Alemania. Y hablando de Alemania, en sus metros de Berlín no vi molinetes que restrinjan mi paso. Sí, todo para decir que fui a Berlín, obvio. Están centrados en la eficiencia. Asumen que vas a pagar. Reconozco que por un instante me tenté. Igual, tranca palanca que te están vigilando vestidos de civil. Después te la ensartan. Subsidios estatales. Hay casos donde la justificación de un metro es exclusivamente política o de proyección a futuro, a base de subsidios estatales, porque consideran que mejora la calidad de vida y la economía a largo plazo. En Sudamérica también tenemos ejemplos. Uno es Valparaíso, que es una ciudad pequeña en Chile que tiene un metro-tren. Conecta con distintas localidades. Si bien es técnicamente un tren, operativamente en el tramo Viña del Mar, Valparaíso funciona como un metro. Es una ciudad turística en una zona geográfica compleja, con decenas de cerros empinados, lo que pudo propiciar su construcción. Vemos entonces que el metro no siempre es la mejor opción. Entonces, ¿qué alternativas al metro tenemos? BRT o Bus Rapid Transit, llamado también Metrobús. Es un sistema que se inventó e implementó por primera vez en Curitiba, Brasil, en 1974, con el fin de ser una solución intermedia al metro subterráneo, un bus con carriles exclusivos y estaciones rápidas. El sistema se expandió e implementó en todo el mundo. Para ser un poco más exactos, más de 150 ciudades en todo el mundo. Pero la verdad es que no en todas las ciudades tuvo éxito. Y tal vez vos estás pensando en eso, porque si pensás en eso, pensás en lo que quiso ser un Metrobús en Montevideo. Pero gestado a medias. Los corredores Garzón y General Flores. El corredor Garzón fue un fracaso. Casos de rotundo fracaso estrepitoso que lamentablemente nos dejó millonarias pérdidas económicas y de las otras también. Y ninguna solución. Recientemente resurgió la idea del Metrobús. De nuevo no. Pero gestado a medias para variar. Se trata de ómnibus biarticulados. Esto ya se hizo varias veces en Montevideo. Aquellos trolebuses articulados de 1981. O los ómnibus de Reinkop de 2006. Y también los biarticulados de Kutza. Spoiler, nunca tuvieron suceso. Salgado dijo que no estaban dadas las condiciones y que hoy es totalmente diferente la situación y el escenario. La actual propuesta modifica líneas existentes, agrega algunas y elimina otras. Y unos meses después evoluciona con algo mucho más loco. Un túnel debajo de Avenida 18 de Julio para que circulen buses. Un subte sin subte. Conectaría con 2 líneas BRT.
el negocio para quien es. Aunque parezca una locura, está avanzando con fuerza. El BID aprobó un préstamo de $500 millones y el CAF otros 300. Ojalá sea la solución definitiva. Ojalá. El tranvía o tren ligero es otra alternativa viable. En Uruguay existe un proyecto de tren-tram que recorrería una distancia de 35 kilómetros, con 25 estaciones que conectarían Ciudad de la Costa con Montevideo, desde El Pinar hasta Ciudad Vieja. Viajaría a 30 kilómetros por hora y tendría 20 trenes tranvía con capacidad de transportar 80.000 pasajeros al día. Se estima que el tiempo de viaje disminuiría de un 30 a un 40%. La inversión estimada, $521 millones. Y 3 años para construirlo todo. Todo muy lindo, pero no parece que llegue a buen puerto. Otra propuesta reciente es la de un proyecto de tren aéreo llamado Aeromet, para conectar Canelones en Parque Roosevelt con Montevideo en Tres Cruces. De momento, ni noticias. Un tren-tram es mucho más económico de construir que un metro, sí, pero también más caro que el Metrobús y con capacidad de carga de pasajeros y velocidad similar a la de un Metrobús. Si el aspecto económico no entra en la ecuación, el metro subterráneo es la mejor opción, por capacidad, velocidad e integración urbana. Pero es una falacia no tocar aspectos económicos. Hoy, las chances de tener un metro en Montevideo se sustentan meramente en el modelo a seguir y nuestra visión a futuro a costa de una enorme deuda y subsidios en cuotas a largo plazo. En otras palabras, lo termina de pagar tu nieto. Te dejo para último otra que, más que alternativa, es un complemento de movilidad. Porque en una ciudad como la nuestra, no podría ser un sustituto de nada. Estoy hablando de la expansión de las ciclovías. Las ciclovías son un complemento más, no una alternativa. Yo, sinceramente, no ando en bici. No porque no quiera o no me guste. Por otras razones que no van al caso. Arre, tremendo misterio. Siempre apoyé esta causa. Montevideo tiene un problema para este tipo de transporte. Es grande en extensión y no es plana. Otras ciudades como Copenhague, Ámsterdam o Berlín son más propicias. Recorrí en bici la ciudad de Ámsterdam y Berlín, todo para decir que fui a Ámsterdam, obvio. Y noté una geografía completamente plana en Ámsterdam y casi nulas pendientes en Berlín. Montevideo sí las tiene y bastante pronunciadas. Dificultan el uso exclusivo de la bici como medio de transporte alternativo. Ámsterdam, además, se adapta a su contexto. Esta calle que estás viendo se convirtió en esto. Y años después, en esto otro. El uso de la bici es más una necesidad que una opción. En Ámsterdam tienen limitaciones para ingresar autos al centro de la ciudad. Creo que a veces romantizamos por demás su uso. Vi en Ámsterdam a un tipo, fácil 80 pirulos, y un botija que no llega al año sentado en el canasto delantero. Ese se supone que es el botija, lo que pasa es que la IA de Google no me permite poner menores de edad. Cuestión que el tipo estaba en medio de la lluvia y el tránsito. Con una mano agarra el manubrio y con la otra el paraguas. Dudo que esa persona prefiera eso que ir en un cómodo auto calefaccionado bajo un techo que le separa del frío, el viento y la lluvia. Es como el cuento de un argentino en Toronto. Muchas veces la opción del auto es difícil, cara, como en Singapur, o simplemente imposible. Además, pasear en Ámsterdam es realmente complejo. Me tocaron la campanita todo el día. Es que es su medio de transporte. Punto. Levantan grandes velocidades. El tránsito es intenso y peligroso. Solo que ahora en bici. Bici no es igual a civismo.
A veces es sinónimo de necesidad. Wow, estoy muy sorprendido que acá en Suiza, al menos en la ciudad donde estoy, no hay ciclorrutas. Mira, las bicicletas van en la mitad del carril, allá va el tranvía, aquí vienen los carros. ¡Qué locura! O sea, eso parece muy peligroso. Mira, allá van. Todo el mundo va así, al lado de los carros, todo. No hay una separación. Eso no entiendo. Estoy muy desilusionado. Pensé cosas maravillosas de este país. Literalmente yo puse Suiza en un pedestal muy alto y todo. Y ya que me estoy quejando de todo y dando opiniones unpopulars, tampoco romanticemos al metro, ¿eh? Mi experiencia con el metro de Londres no fue para nada buena. Pero otro día te la cuento. Solo quería decirte que fui a Londres. Obvio. La pregunta que queda entonces es: ¿en el futuro podría Montevideo tener un metro? Un enorme crecimiento en la densidad de población podría provocar esa necesidad. Por ahora, dicen, la inversión y la demanda no justifica su inversión. Fíjate que en el último censo de 2023, Montevideo perdió 75.000 habitantes y en las últimas décadas prácticamente no creció la población de Uruguay. Lo que crece es el parque automotor. Probabilísticamente, no vamos a tener un metro. Creo que la discusión no es metro sí, metro no. El problema es la gentrificación, justamente todo aquello que propicia al metro. A partir de 2008, en el mundo, la cantidad de población urbana comenzó a superar a la población rural. Hoy, el 58% de las personas que viven en todo el mundo viven en zonas urbanas. En Sudamérica llega el 86% y la tendencia es el aumento de la población urbana. Lo de Sudamérica es único. A excepción de Guayana, todos los países de Sudamérica superan el promedio mundial. Uruguay encabeza esa lista y está entre los primeros 15 a nivel mundial. En quinto lugar, si quitáramos los microestados, el 96% de los uruguayos vivimos en zonas urbanas. Una completa locura. Las empresas huyen del teletrabajo y la vida se diseña para obligarnos a vivir en grandes ciudades. Muchos de nosotros realmente viviríamos en ciudades de 100 o 200.000 habitantes, ciudades suficientes para brindarnos buenos servicios. A la primera que tenemos un changüí, rajamos, y eso lo demostró el último censo de 2023 del Instituto Nacional de Estadísticas, que el que puede raja paleste. Pero el laburo aún está concentrado acá, en un mismo lugar. Creo que la solución es despoblar las grandes ciudades, expandir la población hacia todo el largo y ancho del país e impulsar el trabajo remoto. De esta manera, la ciudad podría beneficiarse de otras alternativas de transporte antes de tener que pensar en un metro. Pero esa es mi unpopular opinión. Me importa saber la tuya. ¿A vos te gustaría ver un metro en Montevideo? ¿Qué alternativas ves más viables? Déjamelo en los comentarios que te voy a estar leyendo. Y si te gustó este video, te invito a ver más en mi canal. Chao. Reggaetón por siempre, la mente maestra, papi.